Saludos, saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes, don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer para compartir estos minutos chequeando la economía nacional, el entorno internacional y viendo a ver cómo, rogándole a Dios que las cosas mejoren. El entorno internacional está color de petróleo. ¿Cómo tú estás, güey? Está color de petróleo. ¿Está control? Color de petróleo. Oscuro. ¿Tú crees? ¿Tú Bueno, crees? cualquier Bueno, cosa puede salir. cualquier cosa puede salir. Una situación realmente engorrosa, difícil en Venezuela. Que a nosotros no va a ser indiferente. Que a nosotros no nos va a ser indiferente. No, de ninguna manera, ni a nosotros ni a ninguna otra de los Ni a la países de la región. Vamos a ver si llegan a algún tipo de acuerdo. Veo que viene un seminario importante que va a encabezar México para buscar un bajadero, algún tipo de solución en el marco de lo que son las relaciones entre los países y una comunidad internacional. Tú lo has dicho, un bajadero. Un bajadero. Porque ya diálogo, Un por lo bajadero. visto, Un bajadero. es Bueno, difícil. yo no descarto nada. Vamos a ver Ni qué el pasa. Papa quiso involucrarse. Vamos a ver qué pasa, porque hay una correlación de fuerza que se da ahí, hay muchos intereses en pugna en Venezuela, vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto, en el campo local, vemos ahí medidas del Banco Central que van a mantener su tasa de política monetaria invariable. Tenemos el Bandex, que es el banco que ha recobrado un dinamismo importante, con inversiones importantes financiamiento importante a favor de las exportaciones. Eso también es importante. Oye, y buen siguen desempeño. entrando también inversión extranjera. Inversión extranjera que sigue entrando al país. Hay que ver. Una compañía americana que compró uno de los más Pero emblemáticos edificios. ¿a quién fue que le compró? Bueno, el asunto es que Pero llegó inversión extranjera. sí, estamos caminando. Parece. Vamos a la pausa y vamos a conversar sobre estos temas. Carlos, el Banco Central sigue hiperactivo, muy importante porque está sobre el debate nacional, aportando información para la toma de decisiones y ahora con el caso de las tasas de interés, que es tan importante. Yo pensaba, mira, de la misma manera que aquí se congeló la tasa de política monetaria, lo mismo hizo Estados Unidos hace unos días, donde hubo una salsa que se registraron ahí, pues el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se congeló y fíjate cómo eso ha impactado en forma significativa a las tasas de interés en términos generales. Lo propio en la República Dominicana, dándonos niveles o dándole a todo el usuario del crédito, del financiamiento, una mayor tranquilidad, porque le trae estabilidad y certidumbre. Ahora que tú mencionas la medida tomada en Estados Unidos con Sí. las tasas de interés, que es un instrumento de política monetaria. Importante. Voy a hacer un paréntesis para destacar que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva donde no le impone, pero le sugiere a las empresas, a las entidades, la ONG, todas las entidades del gobierno que manejan más de 700 mil millones de dólares, darle preferencia a los productos norteamericanos en sus actividades. Cierto. Eso, Él sigue dentro con el de lo que es un proteccionismo. esquema de política proteccionista. Ya él había ese. tomado uno cuando llegó a la presidencia, Sí. que dicen que le ha economizado a Estados Unidos más de 24 mil millones de Sí, dólares. sí. En el caso de esto, todo el hierro, el acero, todos los equipos. Proteccionismo puro.
Eso es puro proteccionismo, ¿no? Sí. Pero eso va, obviamente, ahora a la economía. La guerra económica. La guerra económica, eso ya tú China sabes. y Japón, China, Japón y Corea, sobre Que todo. por cierto que Estados Unidos está ahí y con China han ido manejando su Ellos situación están en arancelaria. diálogo. Tú sabes que primero se hace la guerra. Sí. Y después viene entonces Sí. el diálogo. La tranquilidad, sentarse. Claro. Mientras tanto, a China se le desaceleró Así el es. crecimiento este año. Sí. Entonces parece que la guerra sigue con armas menos sofisticadas. Así es. Pero eso va Pero a afectar. está presente. Sí, está va a presente. afectar. Y obviamente que lo que busca es, yo honestamente te digo, uno hasta cierto punto dice, bueno, pero ¿qué es lo que tú puedes aspirar para tu país? Que se consuma lo que se produce en el país. Así es. O sea, es una política que aunque es proteccionista, ¿no? Pero se supone favorece que cada país debe defender su espacio. Así es. Y en el campo local, entonces... Con las tasas del Banco del Central. Fíjate, tú hablabas, y hice ese paréntesis, porque en Estados Unidos también el Banco Central viene haciendo exactamente lo mismo, la Reserva Federal. Exactamente. Es un instrumento de política monetaria, lo utilizan todos los bancos centrales en el mundo, al igual que la colocación de sus reservas cuando quieren estabilizar el tipo de cambio. En 5.50. Exacto, el Banco Aquí. Central lo mantuvo en 5.50, 5.50. lleva casi un año ya. Sí. Bueno, lo subió el año pasado al final y lo ha mantenido ahí. ¿Cuál es la finalidad de subir o bajar esa tasa? No es una tasa de préstamo del mercado, vamos a estar claros. Es una tasa de referencia, ¿eh? Sí, pero incide. Pero cuando esa tasa se sube, digamos, esa tasa cuando está en el 8, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los bancos? Que depositan en el Banco Central. Por supuesto. Porque les resulta atractiva. Claro. Sin ningún tipo de control, regulación, nada por el estilo. Entonces, cuando esa tasa baja, es para que los bancos se vean obligados a prestar el dinero que tienen, ¿no? Entonces, en este caso, parecería que esa tasa se ha podido mantener. Y ha dado resultados. Y no crea interferencia. Porque no ha creado interferencia. Exacto, ha permitido. Los bancos se han mantenido con eso, en plena solvencia, muy buena liquidez. Y al mismo crecido más de un 10%. Y al mismo tiempo los usuarios del crédito se han sentido cómodos porque han tenido la estabilidad en las tasas de los préstamos que toman. El tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable. La La inflación se ha reducido. La más baja en 34 años. Exacto. Entonces, cuando tú tienes esos indicadores macroeconómicos estables, la verdad es que no hay necesidad de modificar al alza o a la baja esas tasas. Que, como te digo, es una tasa, es un instrumento de política monetaria como lo es el encaje también, ¿no? Como es el encaje. O las operaciones de mercado abierto. Exactamente. Entonces, en este caso, con ese instrumento, el Banco Central ha decidido mantenerlo estable, Así basado, y hace un análisis, la nota, no sé si tú la viste. Sí, la vi, hace un claro análisis que sí. del comportamiento de la economía internacional, todo claro. esto. Por eso te digo el aporte que viene haciendo el Banco Central, que no solo ejecuta política, planifica política, sino que las explica, las está explicando. Ahora, Mira, a cada momento vemos un Banco Central que, contextualizando sus ejecutorias y poniendo sobre la opinión pública las situaciones, cómo se van desarrollando los procesos en la economía nacional. Estos 3 meses son muy importantes para lo que va a pasar en el año. Sí. Así como enero es un mes en el que los viejos hacían la cabañuela, llevaban la cabañuela, ¿te acuerdas? Sí. Estos 3 meses son muy importantes. Básicos, vitales. Porque no sería de esperar, no sería extraño esperar que haya una ligera presión hacia el tipo de cambio por la reposición de inventario, y eso es tradicionalmente lo que se produce. Sí. Entonces el Banco Central está muy vigilante, además el panorama internacional también. Que es otro componente. Aunque tenemos petróleo barato ahora, aunque ha estado, está todavía amagando hacia arriba. Pero los precios todavía son razonables. Bueno, se ruega esta semana 53. Y no sabemos todavía realmente de referencia. cómo va a impactar la situación con Venezuela. Porque ahora mismo Estados Unidos está usando uso de una reserva bastante ampliada que tiene, ¿no? Y con eso puede estabilizar el precio, aparte de que su producción ha incrementado mucho, ¿no? Así es. Entonces, no sabemos qué va a pasar con ese, pero eso también es un componente importante, claro que sí. Eso puede impactar. De todos modos, parecería que el panorama económico sigue estable. No sé si tuviste la rueda de prensa que ofreció el ministro de Hacienda también en esta semana. Donald Guerrero, sí. Las cosas... Política monetaria y política fiscal. La política fiscal corresponde a... Sí, que ha mejorado la política fiscal porque las recaudaciones han mejorado en sus tres instancias.
en el orden DGI, del DGI, aduana y tesorería. y tesorería, en los tres componentes, 12, 15 y 18. Con un nuevo impuesto odioso que es el de la salida del aeropuerto. Sí. Porque tú tienes que pagarlo. Eso, creo que son Pero como 10 dólares. en términos generales ha sido más un combate al problema de la... Lo que pasa es que gente como tú y yo no pedimos reembolso. No, Se le deja, creo que no. Pero el asunto es que ha habido la eficiencia se está notando en la cobranza de las instituciones. Y el ataque al asunto de la evasión también. Bueno, de la evasión ha fiscal, habido una reducción, que pero es todavía es alta. Altísima. Más de un 50% de los impuestos de la persona Sí, personales. Y el alcanzaba ITEVI, estaba casi en 60%. sí, el ITEVI en 42%. 42, que todavía es Y la presión abrumadora. tributaria apenas llega al 15%. 15%. La Estrategia Nacional de Desarrollo aumentó 0,5. Sí, 0,3 del PBI, o sea que Exactamente. es baja. En la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2016 debió llegar al 16%. Sí, o sea que Y estamos cuando sumando. tú ves eso, no es que estaban planteando que se haga la reforma, que habrá que hacerla, Pero estamos rezagados. aunque sea para simplificarla, Sí. porque está muy burocratizada, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tú ves ese nivel de evasión, tú dices, bueno, pero si se corriera la evasión, no es que no la llevemos a cero, porque ningún sistema tiene de cero evasión, ¿no? Eso podría incrementar las recaudaciones. No, pero fíjate que un solo grupo de 4.000 y empresas pico millones. evade Un 4.000. grupo que ni siquiera era los 4.000 y pico millones. Ni siquiera Ya un ustedes nombre, pueden imaginar. ni siquiera un nombre muy Ustedes conocido. pueden imaginar. Mira, Cuello. Antes de salirnos del ambiente, ya nos vamos a la pausa, pero antes de salirnos del ámbito financiero, hay que destacar el desempeño también del Bandex, que es el Banco para las Exportaciones, ¿verdad? Era antes el Bandex, banco, no el BNB. que antes era el BNB, y ahí don Cuarocuya Félix ha hecho un buen trabajo de recuperación, de saneamiento de la institución. Va a cerrar en rojo con 250 millones de pesos, en azul, quiero decir, en azul, con 250 millones de pesos, eso es muy importante, y tienen carpeta 1.000 millones de pesos para financiamiento a las exportaciones. Esa es una buena noticia, porque ustedes saben que si hay algo que nosotros debemos apuntalar es precisamente las exportaciones nacionales, que están muy por debajo. Que a propósito de eso, cuando volvamos de la pausa, quisiera que habláramos de una contradicción ahí extraña que hay con relación a qué va a pasar con los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, la República Dominicana, que estaban llamados a ser renegociados. Y ahora parece que hay una nebulosa ahí que no se sabe. Pero yo te voy a contar lo que he visto en algunos medios y lo que me han dicho algunos productores con relación a eso, que tiene una fecha límite, el 2025. Los aranceles salen y puede entrar al país una considerable cantidad de productos que pudieran poner en riesgo la industria, varias industrias, sobre todo la cárnica, avícola y el arroz y la agropecuaria. Vamos a la pausa y volvemos. Te decía, Carlos, que vi ahí con extrañeza unas declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, donde él dice, en forma incluso enfática, que el gobierno dominicano no piensa, no tiene en carpeta la renegociación del acuerdo de libre comercio, el de CAFTA. Sí, el de CAFTA. Sí. Centroamérica y República Dominicana. Sí, y me extrañó por varias cosas. Primero porque justo hace un par de semanas el ministro de Agricultura decía que se estaba avanzando en todo el proceso hacia una renegociación, que tú sabes que aunque es un gran ventanal,
a nosotros no, o sea, la ventaja ha sido prácticamente para Estados Unidos, porque la diferencia entre las exportaciones dominicanas y las estadounidenses son del cielo a la tierra. Si se ve así, sí. Espérate. Yo no digo, pues yo digo, un asunto de renegociarlo sobre la base de mejorar, de reducir un poquito la brecha, que la distancia tanto. Porque para nadie es un secreto que Estados Unidos tiene por encima de cualquier otra cosa algo que se llama sobreprotección de sus productores. Los productores de Estados Unidos tienen hasta seguro, ante cualquier tipo de contingencia tienen asegurado. Tienen recursos para la escasez y tienen recursos para la sobreproducción. Tienen recursos de todo tipo. En cambio, los productores dominicanos que están llamados a competir en un marco de libre comercio, ni pensarlo. Entonces, en ese sentido, es que se ha planteado la necesidad urgente que en el 2025, si se le quitan los aranceles a productos básicos, estratégicos, como el arroz, como los pollos, los cerdos, el sector agropecuario, imagínense ustedes, un sector que mueve, estoy hablando solo en el sector arrocero, son más de 500,000 personas que viven de eso. El impacto social es terrible. Además, un asunto en términos alimentarios, de seguridad alimentaria también que está envuelto. Y ni decirle de lo que eso pasaría con la producción nacional. Y además, me sorprende porque hace 2 años el presidente Danilo Medina, porque hay que recordar aquí las cosas, el presidente Danilo Medina hace 2 años creó una comisión que debió hace tiempo presentar un informe de cuáles iban a ser las rutas hacia esa renegociación. De esa comisión no se ha hablado jamás. Hasta ahora, que dice José Ramón Peralta, el ministro administrativo, que no va a haber renegociación porque el gobierno no va a iniciar. ¿No te parece un tanto extraño? Mira, hay 2 elementos que tú mencionaste. El primero es el objetivo del sector agropecuario, que es garantizar la seguridad alimentaria. El otro también es la competitividad. Sí. O sea, si tú vas a un acuerdo o un tratado de libre comercio, lo más natural es que si tú me abres la puerta, yo también. Tú abres la puerta, claro. Natural. Vamos a ver la lógica de un tratado de libre comercio. Así es. Aunque en este caso se sabe también que Estados Unidos nos abre la puerta, pero hay una serie de variables políticas que para una potencia son sumamente importantes. Pero lo que va bien. Entonces, en el caso nuestro, recuerda que ese tratado fue negociado sobre la base de que 20 años habría ya una liberalización. ¿Qué ha pasado con esto? Mira, yo entiendo lo que tú planteas de los productores nacionales. Se entendió que en 20 años podríamos ponernos en condiciones de poder competir, de ser más eficientes, ¿no? Pero es difícil ser eficiente cuando tú tienes tantos obstáculos y tantos problemas de los servicios básicos, de la infraestructura local, del acceso al financiamiento que tienen aquellos. Un agricultor norteamericano con un tractor y unos equipos especializados te maneja hectáreas. Y por eso Estados Unidos es una potencia mundial de alimentos. Claro. Le vende a Cuba, le vende a todo el mundo, ¿no? Entonces, es complejo. Nosotros tenemos hasta que apelar a mano de obra barata de haitiana, extranjera. Sí, porque los métodos de producción son hasta cierto punto a veces. Y mira que hemos mejorado, porque la calidad de nuestro arroz ha mejorado. Pero difícilmente a la altura. La producción avícola ha mejorado. Difícilmente a la altura de cómo producen ellos. No, ni siquiera con Brasil, que nos están metiendo pollo, aquí partes de pollo. Exacto. Entonces, es complejo el asunto. Lo otro es que tú sabes también que hay aquí variable política también, asuntos de geopolítica. En la región, tú sabes que hay países que no son del agrado de Estados Unidos. El caso de Nicaragua, porque es Centroamérica y República Dominicana, nada más creo que no está incluida. Y se puso Tiger Capta porque nosotros entramos al final, Dominican Republic. Sí, llegamos tarde. Y está El Salvador también, que tampoco es del agrado de Estados Unidos, y algunos de ellos han firmado en la OEA a favor de Venezuela. Entonces, eso para mí que eso tiene componentes. Van a pasar facturas. Lo de China también, que era otro elemento que no estaba en juego,
Entonces, y con una administración como la de Donald Trump, que ya donde el sobreproteccionismo es su vida. que ya lo hizo con el de México y Canadá y recuerda Es la difícil la amenaza. situación. O sea, yo no creo que Pero lo que no quede- entiendo es por qué tenemos nosotros que dejar a un lado la posibilidad de por lo menos tocar la puerta y decirle, ven acá, el señor Trump. se puede vamos negociar, pero, vamos a renegociar pero lo que esto. estamos es en condiciones de que ellos no quieran hacer concesiones. Nosotros no tenemos, cuando tú vas, Pero si tú por lo menos, pero el que... porque si es a pedir que vamos, si tú y yo vamos a negociar y estamos en condiciones de igualdad, Sí, negociamos. sí. Pero cuando tú vas ante un gigante, tú vas a ver si él te concede lo que tú quieres. Pero hay que hacer el intento. pues. No, yo pienso que sí. Pero en lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio, yo creo que hay que analizar con un poquito más de objetividad, porque no es que no haya se presentado nada, no se puede medir por la yo no digo diferencia. nada, yo nunca Porque hoy en nada. día, tú sabes yo que digo las- que la ventaja comparativa es amplia para Sí, Estados Unidos. pero lo que ha habido es un desplazamiento del comercio internacional hacia los productos norteamericanos No, pero hasta por cierto supuesto, punto, que están sí. más cerca de nosotros y de más afinidad. Lo otro es que la inversión extranjera que hemos recibido no se puede ver al margen de Tratado de Libre Comercio. Ah, no, claro que no. Y de igual manera, ahora mismo en la zona franca están exportando más del 55% de las exportaciones dominicanas. Sí. Esa zona Aún franca, así- ¿tú aún sabes así, cuál es en el términos mercado? globales son 11.000 millones de dólares. En las exportaciones totales, Las exportaciones totales. rompiendo 11.000 récord. millones de dólares. Pero esa zona Que son franca, buenas porque hemos crecido. pero esa zona franca, ¿tú Pero- sabes cuál es el principal mercado? Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. El principal mercado de las Por exportaciones supuesto, dominicanas. pero claro que sí. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? A la hora de analizar el tratado. Pero hay otra cosa que se olvida a Pero veces. me aterra a mí eso. Mira, la institucionalidad nuestra era más débil cuando no teníamos el tratado. El tratado nos obligó a fortalecernos institucionalmente. Las aduanas, No, ¿tú se acuerdas lo que eran las que el aduanas Estado antes? fuera más responsable frente a la producción de también. Sí, no, Hablar de mayores esa es facilidades. una parte, porque el tratado es muy amplio. Sí. ¿Tú recuerdas lo que eran las aduanas antes del TLC? Ah, no. Ahora las aduanas están tecnificadas, todo. Completamente tecnificado. Eso fue condición Muy para bien. entrar en el Tratado de Libre Comercio. Un proceso de desaduanización importante que se está dando, de mucha transparencia. Sí, Fíjate sí. por eso esas mejoras que se están dando. Y la zona franca tuvieron que hacer, pensó que iban a desaparecer. Sí, exactamente. Fueron Se relanzadas. reconvirtieron, El país es el reconvirtieron. principal exportador de productos desechables médicos y una serie de Esa- nichos de la mercado. En tecnología, por ejemplo. Y el entrenamiento en la mano de obra. Muchos de los técnicos que están ahí Esa es otra cosa. tienen, Y mejoras en el salario. aunque lo critican y dicen que es de explotación, No, eso pero no ha es mejorado. verdad. Eso no es verdad. Pero ha mejorado. Sí, nos queda un Ha minuto, mejorado. Mozart. ¿Qué podríamos hacer en ese minuto que nos Hacerle queda? una precisión fuera de cámara, este señor me dice a mí. Que él ¿A usted dolió? que él cree como que ya hay un desbarajuste que Maduro se va. Yo le digo a él que coja un granito de sal, que espere un momentito, que eso yo creo que va un poquito más para largo. No, yo no sé si él se va ahora o se va en 6 años o se va en 5. Lo que te digo es que la situación que tiene en la mano es muy difícil. Y que ese pueblo porque necesita de una solución rápida. Eso está claro. Porque en pueblo venezolano. en definitiva no es Maduro que va a sufrir las consecuencias. El que la está sufriendo Es el el pueblo venezolano. sí. Y no Así hay es. derecho. Porque Así es es. un país con Así la es. mayor riqueza de la región, del continente. Así es. Bueno. Hablamos. Nos vemos luego.